Vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a orar. Vamos a leer el último texto que nos queda ya del libro de Gálatas. Hoy estamos terminando, después de varios meses, estamos terminando de estudiar esta carta a los Gálatas y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Así que le invito a que abra su Biblia ahí en Gálatas capítulo 6. Vamos a leer de los versos 11 al 18. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana y queremos disponer nuestro corazón antes de recibir tu palabra, Señor. Estamos llegando al final de una de las cartas más hermosas que tú nos dejaste en el Nuevo Testamento, Señor. Una carta a través de la cual se ha defendido la pureza y la primacía del Evangelio por sobre todo sistema, esfuerzo humano, Señor. Y no puedo orar sino rogándote, Señor, que nos permitas haber atesorado tu palabra en nuestros corazones, Señor. Permítenos recordar y entender y maravillarnos de tu gracia manifestada en esta carta que nos permitiste estudiar por tantos meses, Señor. Hoy día, cuando vamos a estudiar la última sección, no puedo sino pedirte que tengas misericordia de mí, que soy pecador, Señor, y me permitas exponer fielmente tu palabra. Líbranos de las preocupaciones y de los afanes que están afuera de este momento, Señor. Y permítenos concentrarnos, Señor, en recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Así que te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Para introducir este tema me gustaría partir con una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué haría usted si su hijo, un hijo ya mayor, una hija mayor, está tomando malas decisiones y está teniendo malas juntas? ¿Qué haría usted? Yo me atrevería a decir, hermanos, que los hijos son aquello que junto a nuestros cónyuges más amamos en la vida. Hermanos, es a través de los hijos que aprendemos que el amor se multiplica y no se divide. Es a través de ellos que aprendemos lo que significa realmente cuidar de otro. Es a través de ellos que aprendemos a madurar, a sacrificarnos y a luchar. Es cierto, hermanos, que la crianza es una tarea agotadora y demandante. Requiere negación, paciencia, templanza, sacrificio y mucha ayuda divina. Pero también es cierto que hay un gozo tremendo en ver a nuestros hijos. Quizás ustedes han experimentado en alguna ocasión lo que significa tener un día en que sus hijos no se portaron quizás tan bien y dieron mucho trabajo y quizás le hicieron sacar canas verdes, ¿o no? Sin embargo, y a pesar de que eso nos ocurre en esta realidad caída, también es cierto que muchas veces, aún en esos días, nos acostamos pensando en qué lindo se ven durmiendo, ¿o no? A mí me ha pasado con mi esposa. Días intensos, días de tiranía del más chiquitito, pero ahí está, duerme y decimos qué bendición, ¿cierto? Que es el Pampi. Los hijos son una bendición, hermanos.
Son de lo más importante que Dios nos ha dado. Y su palabra dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Ellos son una bendición. Pero ciertamente, como les decía, guiar a nuestros hijos, cuidarlos, protegerlos, evitar que se maten ellos mismos, demanda trabajo, hermanos. Es agotador, es difícil, es demandante. Las madres viven un periodo de esclavitud en los primeros años de los hijos. Y con el tiempo, a pesar de que los hijos crecen, la preocupación nunca cesa por ellos. Ahora, hay una gran diferencia entre los hijos ya grandes y los hijos pequeños. Porque cuando los hijos son pequeños, es fácil tomarlos de la mano y apartarlos del mal y llevarlos donde nosotros queramos, ¿o no? Ellos van donde nosotros vamos, a la hora que nosotros vamos y hacen lo que nosotros les digamos que hagamos. Eso es cuando son pequeños. Pero cuando los hijos van creciendo, ellos van adquiriendo independencia. Y nuestro control sobre la vida de los hijos tiende a disminuir. Ahí es donde suele pesar mucho cómo sembramos en la vida de nuestros hijos. El punto es que cuando ellos son grandes, hermanos, ellos deben aprender a tomar buenas y sabias decisiones, a levantarse de sus errores y a buscar a Dios por sí mismos. Esto que yo les hablo es de alguna manera el telón de fondo a través del cual el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en la región de Galacia. Pablo se ha plantado en esta carta como un padre frente a sus hijos amados. Por ello se ha conmovido, él se ha angustiado, él ha sufrido, como él mismo testifica, dolores de parto. Pablo ha llorado por estos hermanos, él ha orado por ellos, porque de alguna manera pareciera que ellos han llegado a ser casi como sus hijos. Y a través de la carta, Pablo está tratando de enmendar y de persuadir a que ellos abandonen el mal camino que están siguiendo. Lo que nosotros hemos visto en esta carta es que Pablo ha expresado su sorpresa y el pesar por el alejamiento de estos hermanos del verdadero evangelio. Él ha sido claro en mostrar que no hay otro evangelio, hermanos. Él ha defendido y ha argumentado la veracidad de su apostolado, así como el evangelio que él ha predicado. Ha demostrado con claridad cómo la salvación no viene por la ley y por las obras de la ley, sino más bien por la fe. Él ha expuesto cómo esa salvación viene por la fe, a través del ejemplo de Abraham, por ejemplo, de los pactos y del verdadero uso de la ley. Pablo mostró cómo en Cristo se cumple la promesa hecha a Abraham antes de la ley y cómo los creyentes son ahora coherederos juntamente con Cristo. Él llamó a los Gálatas a no volver a la esclavitud de la cual habían sido librados por Cristo. Él expuso lo que realmente es la libertad cristiana. Él articuló con claridad cómo la verdadera libertad conduce al amor y no a la jactancia o al libertinaje. Y él también argumentó cómo lucen los resultados de la vida en el espíritu versus la carne y cómo esto se relaciona con la comunidad de la fe. El apóstol Pablo no solo ha orado por los hermanos en Galacia, no solo ha derramado lágrimas, sino que él se ha esforzado en persuadirles de volver al precioso evangelio de Cristo. Él se ha parado frente a los Gálatas como un padre se sienta frente a su hijo cuando tiene que tener esas conversaciones incómodas pero necesarias para que ellos se conduzcan bien en la vida. Eso es lo que Pablo ha hecho hasta este punto. Pero ahora esta carta está terminando. Y la pregunta es, ¿qué más puede añadir el apóstol Pablo ya para el cierre de esta carta? ¿Qué más puede decir el apóstol Pablo? Bueno, eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Él está cerrando su carta, ha levantado argumentos, ha expresado su pesar, ha llamado al arrepentimiento a los Gálatas, los ha advertido de los falsos maestros, le ha entregado argumentos, ha explicado lo que realmente es el evangelio. Pero él no está físicamente con ellos. Y él ya no puede tomar a los Gálatas de la mano y simplemente moverlos a donde él quiere que estén.
Ellos deben ser persuadidos por los argumentos que él ha presentado. Y ahora, pronto a terminar, él expone los últimos argumentos que les entrega a los Gálatas. De eso vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Y me gustaría resaltar en primer lugar los primeros versículos de esta sección, donde Pablo dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Esto es importante de considerar, hermanos. Como era de costumbre en la época de los autores del Nuevo Testamento, muchos de ellos ocupaban secretarios o ayudantes para escribir las cartas. Se entiende en muchos círculos que el apóstol Pedro, por ejemplo, no necesariamente escribía a él, sino que él dictaba. Y de hecho el evangelio que tenemos de Marcos es el evangelio que escribió un discípulo de Pedro, que fue Marcos. Ellos dictaban las cartas y ellos enseñaban, y la persona que estaba con ellos tomaba nota fielmente de lo que ellos iban diciendo. Y ese es el registro de las cartas del Nuevo Testamento. Pero en esta última oportunidad, el apóstol Pablo, él mismo les declara a los Gálatas, él ha tomado la pluma ahora. Ya no por boca o por la mano de su secretario, él mismo va a escribir. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, hay cosas que son materia de especulación, pero hay por lo menos dos cosas que nos importan de esta declaración del apóstol Pablo. La primera de ellas es que él expresa su compromiso y su amor para con sus hermanos Gálatas. Esto ha sido evidente a lo largo de toda la carta, pero ahora él muestra una señal de compromiso con los hermanos a quienes él le está escribiendo. Él no es simplemente un emisario frío o desinteresado. Pablo no está simplemente dictando las cosas para que alguien al otro lado de la región o en otro continente les pueda escuchar y haga lo que él les está diciendo. Pablo no es un agente frío, alejado de sus hermanos. Él les ama. Y como él les ama, él ahora les está escribiendo de su propia mano. Pero aparte de eso, que Pablo se digne a escribir él mismo, demuestra también la importancia de la conclusión que está a punto de entregar. Esto es como si el apóstol Pablo dijera: hey, hermanos, presten atención, porque ahora yo mismo les voy a escribir una última y final advertencia. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y si esto es así, hermanos, y claramente lo podemos inferir, entonces lo que sigue hacia el final de la carta no es simplemente un término, no es simplemente la salutación final, sino que Pablo va de alguna manera a condensar y a resumir un último argumento de todo lo que les ha venido diciendo a los Gálatas. ¿Para qué? Para que ellos vuelvan a la fidelidad del Evangelio de Cristo y se aparten de estos falsos hermanos que estaban entre ellos. ¿Qué sigue a continuación? Bien, Pablo llama la atención sobre cómo son estos falsos hermanos. Y él menciona tres características o tres cosas que son evidentes en estos falsos hermanos que han estado entre ellos y que han sembrado un falso evangelio. Lo primero que Pablo ve es que ellos son hipócritas. Él dice en el versículo 12, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. Esa frase que al español se traduce como agradar en la carne, también se puede traducir como aparentar en la carne. Y una característica que Pablo desea que los hermanos sean conscientes es que estos falsos hermanos no tienen la motivación de llevar a los Gálatas al verdadero entendimiento de lo que Dios ha establecido. Ellos están trabajando para agradar a las personas en la carne. Ellos no están trabajando para Dios. Ellos están trabajando para las personas que pueden verlos. Ellos quieren agradar a los judíos. Ellos quieren unir el evangelio de Cristo con esta religión judaizante y hacer de eso una amalgama que le caiga bien a todo el mundo. Si nosotros lo decimos coloquialmente, usted lo ha escuchado cuando alguien se refiere a una persona y dice: bueno, este hermanito no es ni chicha ni limona. ¿Lo ha escuchado, no? No se casa con nadie. Le quiere caer bien a todo el mundo. Bueno, eso era lo que querían hacer estos falsos hermanos. Ellos querían de alguna manera congraciarse con los creyentes verdaderos a los cuales Pablo les había anunciado o había recibido
habían recibido ellos el evangelio, pero también quería caerle bien a los judaizantes que estaban presionando para que estos creyentes cumplieran además los ritos de la ley. Y Pablo lo descubre y les dice, cuidado, estos hermanos quieren, o estos falsos hermanos más bien, quieren agradar en la carne. El apóstol Pablo ya había escrito antes de esto. En Gálatas 5:11, él dijo, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. ¿Por qué estos falsos hermanos buscan agradar a los judíos? ¿No es eso una actitud hipócrita? Eso es lo que el apóstol Pablo está denunciando. En segundo lugar, él explica que esa hipocresía está ligada a una mala motivación de estos falsos hermanos. Y esa mala motivación es la cobardía. El versículo 12 sigue diciendo, simplemente para no ser perseguidos a causa de Cristo. ¿Por qué estos falsos hermanos quieren agradar a las personas? Porque no quieren ser perseguidos por la causa de Cristo. Eso quiere decir que estos falsos hermanos eran además cobardes. El Señor Jesús, hermanos, fue perseguido por los judíos religiosos de la época. Él no fue abrazado por ellos. El mismo discurso del apóstol Pedro señaló esto en Pentecostés o luego de Pentecostés. Hechos 2 dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Este discurso lo dice Pedro luego de Pentecostés con una audiencia gigante en la cual había muchos judíos después de que el Señor había sido crucificado y había ascendido al cielo y el Espíritu vino a morar ahora en los apóstoles. Pedro se levanta y con valentía predica. Y en su predicación, lejos de querer agradar a los hombres, él les dice, ustedes lo mataron. Ustedes los judíos que están aquí mirando, por ustedes murió. Ese es el discurso de Pedro. Él no tuvo miedo de encarar a los judíos y mostrarles que ellos habían asesinado al Dios encarnado. Eso es lo que él está diciendo. Esto provocó grandes consecuencias. Hubo un número grande de judíos que se arrepintieron y vinieron a la fe. Pero esto también provocó una persecución a los creyentes en Jerusalén. Hechos 8:1 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Hechos 8 viene precisamente después de que muere Esteban, el primer mártir de la iglesia. Eso está en Hechos 7. Y nos dice que Saulo estaba de acuerdo. Saulo era uno de los representantes de los fariseos de la época. Y dice después, en el versículo 1 de Hechos 8, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hermanos, ¿quiénes iniciaron esta persecución? Fueron los fariseos, fueron los judíos. Pablo mismo, siendo judío, un fariseo, estuvo involucrado en la persecución de los seguidores de Jesús y en la persecución de Jesús mismo. A esto le tenían miedo los detractores de Pablo. Ellos no querían sufrir la persecución que había sufrido Cristo y los discípulos de él. Estos enemigos de Pablo buscaban mezclar el evangelio con el cumplimiento de las leyes judías, no para agradar a Dios, sino para caerle bien a todo el mundo. Ellos con seguridad no entendían lo que Jesús había dicho cuando él mencionó, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, ¿qué dice después la Escritura? También os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces Pablo está desenmascarando ya hacia el final de su carta a estos falsos hermanos. Ellos son hipócritas,
y ellos son cobardes. Pero además, él añade algo más. Ellos también son orgullosos. El versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. La hipocresía y la cobardía de estos falsos hermanos estaba además acompañada del sentimiento de placer en mostrar sus logros ante los hombres. ¿Y qué logros tenían estos falsos hermanos? Bueno, el apóstol Pablo lo dice. Ellos se pavoneaban entre los judíos. Ellos alardeaban entre los judíos de lograr la circuncisión de estos gentiles que habían creído en Jesús. Para ellos era una medalla. Era una forma de jactarse delante de otros judíos y demostrarles que ellos realmente eran importantes y especiales. Pero Pablo desenmascara esta actitud. Esta falsa gloria no procede de Dios, hermanos. Este deseo de llevar a los creyentes simplemente a cortar un pedazo de su carne no trae gloria verdadera a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todo este esfuerzo por cumplir las leyes, todo este esfuerzo por agradar a Dios según sus formas, no es sino el fruto de la carne. Eso es lo que el apóstol Pablo había mencionado y lo que predicaron Juan y Juan Pablo en los sermones anteriores. ¿Se recuerdan, no? Esta falsa gloria, hermanos, es fácil de identificar y es necesario para nosotros mirarlo el día de hoy. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado de las luces que aparecen en medio nuestro y que parecen mostrar la gloria de Dios cuando en realidad es una falsa gloria que no busca la exaltación de Dios, sino algo muy particular. ¿Cómo identificamos esta falsa gloria? Simple, el apóstol lo está desenmascarando. Porque esta falsa gloria no centra la atención en Dios, sino en el hombre. Esta falsa gloria pide a otros hacer cosas que estos que las piden no están dispuestos a hacer. ¿Usted ha escuchado a estos vendedores de milagros o no? Dios tiene poder para hacer milagros. Ven, trae las llaves de tu auto y Dios va a hacer un milagro. ¿Y por qué no pone él las llaves de su auto? ¿Y por qué no va a visitar los hospitales donde hay enfermos terminales? Porque ellos ponen cargas sobre los otros que no son capaces de llevar y ni quieren llevar. Porque ellos desvían la atención de la santidad y la gloria de Dios a los hombres. Otro signo es que ellos temen más al hombre que a Dios. Ese temor del hombre en vez de temer a Dios es lo que lleva a estos falsos predicadores a enseñar cualquier lesera para cautivar el oído de sus oyentes y no para hablar la verdad del Evangelio. Ese es un símbolo de estos hombres. Y el fruto de esta falsa gloria es el cercenamiento del cuerpo, la pérdida de la unidad y el sacrificio de las relaciones. ¿No era eso lo que estos falsos hermanos estaban sembrando entre los Gálatas? ¿Acaso la obra de estos judaizantes estaba provocando mayor unidad entre los Gálatas? La iglesia en Galacia estaba siendo conocida por una iglesia que participaba en el amor, en la comunión, que perseveraban juntos, que buscaba la santidad y la exaltación de Dios. Estos falsos hermanos predicaban un mensaje diferente, introducían falsedades mezcladas con el Evangelio y estaban provocando la división del cuerpo de Cristo. Hermanos, esas señales son importantes de mirar, porque nosotros debiéramos estar atentos en derredor nuestro qué tipo de gloria estamos persiguiendo. La Escritura dice que no es mal perseguir la gloria de Dios. Eso dice Hebreos 11. Pero cuando perseguimos una gloria que no es la de Dios, lo que viene por delante va a ser un fruto amargo que va a traer a luz el pecado y que va a generar un quiebre en la iglesia del Señor. Esto es de lo que Pablo está advirtiendo a los hermanos. Y el contraste que el apóstol Pablo hace lo deja con mayor evidencia. En el versículo 14 él dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hermanos, de esto tenemos algo que ver. La gloria
en la cruz de Cristo. Este es el mensaje central, lo último que el apóstol quiere dejar en la mente de sus hermanos en Galacia. Él quiere mostrar la importancia de la gloria de la cruz de Cristo. Y él lo hace diciendo esta pequeña oración, pero que tiene un gran contenido. Porque en primer lugar debemos recordar lo siguiente: ¿quién era Pablo? Pablo, antes de ser un discípulo y un apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Hechos 7:58 dice: y echando fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Ese era Pablo antes de ser llamado por el Señor. Era un perseguidor de la iglesia. Él persiguió al Señor Jesús. Hechos 9:4 lo dice. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, antes de ser llamado por Jesús, era un celoso y ferviente judaizante. Un hombre que no tenía miedo de levantarse y llevar a la muerte a aquellos seguidores de Jesús, a sus ojos infieles respecto a lo que Dios había mostrado. Ese era Pablo. Pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y una vez que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, su actitud cambió. Él no rehuyó a las penalidades por causa de Cristo. En múltiples ocasiones la Biblia nos da testimonio de que Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser ahora perseguido por la iglesia. Y él experimentó lo mismo que había hecho experimentar a tantos otros hombres. Él fue perseguido, encarcelado, apedreado. Y en ningún momento, a diferencia de estos falsos hermanos, en ningún momento Pablo renegó de Jesús. Hechos 14:19 dice: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Por qué yo les estoy hablando de esto si Pablo mencionó la gloria de la cruz? Es porque esto es el contexto que nos ayuda a apreciar la grandeza de lo que significaba para Pablo la cruz de Cristo. La cruz del Señor Jesús, hermanos, es mucho más que un ícono del cristianismo. La cruz de Jesús es el punto clímax de la historia de la redención. Es el momento de la consumación del rescate del pueblo de Dios. Es la muestra más vívida del amor de Dios por nosotros. Es la máxima expresión de la humillación de Dios encarnado. Es la muestra de la derrota del enemigo. Es el establecimiento de la paz entre Dios y los hombres. Y es además la esperanza de nuestra salvación. Eso es la cruz de Jesús. Y en esto se gloría el apóstol Pablo. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso no tenía algún mérito en sí mismo el apóstol Pablo? Claro que no. Todo lo contrario. Él fue un perseguidor de Jesús y de su pueblo. Pero ahí, siendo un enemigo de Dios, tal como el apóstol Pablo mismo lo explica en Romanos, cuando estábamos apartados de Dios y éramos por naturaleza hijos de ira y hacíamos todo lo que era contrario a Dios. Ese era Pablo. Pero Pablo es rescatado por el hombre que estuvo en la cruz. Y en el momento en que es rescatado, sus motivaciones cambian. Y esa cruz, que era símbolo de maldición para los romanos, pasa a ser lo más precioso en la vida del apóstol. La cruz de Cristo, hermanos, nos lleva a la humillación, a reconocer nuestra culpabilidad y a abrazar la salvación que viene de la buena voluntad de Dios. La cruz debería ser una muestra para nosotros de que ahí debiéramos estar colgados cada uno de nosotros. Todos nosotros somos merecedores de haber estado en ese lugar y de mucho más. Somos culpables de nuestro pecado. Somos culpables de que voluntariamente no deseamos obedecer a Dios en lo que Él demanda. Nos rebelamos, renegamos, desobedecemos lo que su palabra nos dice explícitamente. Buscamos nuestro propio camino y con eso dañamos a los que tenemos alrededor. Pero aún así, la gracia de Dios se manifestó en esa cruz para traer perdón y salvación a un montón de pecadores como nosotros que no lo merecemos. Pablo, de todo lo que había recibido,
de toda su revelación y de todo su entendimiento, de todas las maravillas que llegó a comprender, Él jamás olvidó lo que Él había sido y del lugar del cual Cristo lo había rescatado. Por eso la cruz era tan importante para Él. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, ahí Él os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Eso es, hermanos, la cruz. Hermanos, cuando usted termina, quizás alguno de ustedes ya terminó de pagar su casa, ¿no sintieron gozo cuando pagaron la última cuota y vieron que ese papel o ahí ya figuraba cuota 25.470 de 25.470 y usted siente alivio y dice, soy libre de esto? Bueno, la Escritura muestra que había un acta contraria contra nosotros, que desde pequeños estaban anotadas todas nuestras rebeliones, nuestras faltas de respeto a nuestros padres, el idolatrar dioses ajenos, el someternos a los dioses de este mundo, el quebrantar, el guardar el día del Señor, el utilizar el nombre de Dios en vano, el deshonrar a nuestros padres, el buscar la fornicación, el matar, el adulterar, el codiciar, el mentir, el desear. Todo eso, a lo largo de toda nuestra vida, Dios lleva registro. Y lo que pasó en la cruz es que Jesús tomó ese documento y donde estaba escrito nuestro nombre, lo rompió. Eso es lo que significa la cruz de Cristo, hermanos. Toda el acta de toda nuestra rebelión y de todos nuestros pecados fueron cancelados allí. Pablo sabía esto. Quizás para usted y para mí es difícil entender en parte la dimensión de lo que Pablo está pensando. Porque, que yo sepa, ninguno de nosotros ha asesinado a otro por seguir a Cristo, ¿cierto? Pero Pablo cargaba en su conciencia el haber presenciado y autorizado la muerte de muchos seguidores de Jesús. Por eso la cruz es tan maravillosa y es tan preciosa para el apóstol. ¿Qué tanto? Tanto como para que él llegue a decir que no busca ninguna otra cosa en la vida en la cual gloriarse, salvo una sola cosa. ¿Cuál es esa? La cruz del Señor Jesús. Hermanos, Pablo era más capacitado que todos nosotros. Si usted alguna vez ha pensado que usted es bueno para leer la Biblia, me voy a usar a mí de ejemplo para que no se ofenda, soy una alpargata al lado de Pablo. Si usted piensa que de alguna manera ha sido bueno para orar, usted y yo no hemos orado nada respecto a lo que Pablo oró. Si usted piensa que tiene buen carácter y que es una persona templada, usted, hermano, no le llega a los talones de lo que fue el apóstol Pablo. Si usted alguna vez ha pensado que un hombre o una mujer devoto, fiel, que está siguiendo al Señor, hermano, está lejos de lo que fue el apóstol Pablo. Y aún así, con todos esos méritos, él dice, no hay nada en mí en lo cual me pueda gloriar. Solo en una cosa, en saber que Jesús murió en esa cruz para mi salvación. Pero estos falsos hermanos, ¿qué hacían? Estos falsos hermanos, lejos de gloriarse en la cruz de Jesús,
levantaban sus medallas, hablaban de las personas que habían logrado judaizarse, hablaban de los séquitos que ellos tenían, se levantaban en las plazas y caminaban con el pecho levantado diciendo: aquí vengo yo, uno de los mejores judíos, aprobado por Dios. Qué necedad, hermanos. Eso es lo que el apóstol está descubriendo. Este tipo de conducta, este tipo de personas están lejos de ser verdaderos creyentes. Y eso quiere Pablo mostrarle a los hermanos en Galacia. Hermanos, Romanos 8, 38, 39 dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Pablo no solo dice esto como explicando la diferencia entre las motivaciones suyas y de estos falsos hermanos. Estos falsos hermanos buscaban su propia gloria, buscaban ser conocidos entre los círculos judaizantes, buscaban que la gente hablara de lo recto, de lo importante, de lo buenos judaizantes que eran ellos. Pero Pablo expone, por el contrario, él busca la gloria del Señor Jesús. Ahora, él dice que hay implicaciones o hay consecuencias de esto. Y él particularmente menciona dos cosas. Él dice que ya no hay nada del mundo que le resulte cautivante. Eso es por lo cual él dice: el mundo ha sido crucificado para mí. Pero él también añade a eso: y ahora yo he sido crucificado para el mundo. Y esto es importante para nuestra reflexión el día de hoy. Pablo no está haciendo un llamado a los Gálatas para que estos se alejen de la vida común y se vayan a un monasterio. Él no le está diciendo a los Gálatas: ustedes ahora apártense de la sociedad, vivan en islas, váyanse, no pequen, váyanse a las montañas, busquen una cueva y métanse ahí hasta el día en que mueran. Pablo no está diciendo eso. Él no está diciendo que los Gálatas deben dejar de trabajar, de hacer familia, de tener amigos, de vivir la vida. Esa no es su cosmovisión. Pero Pablo está planteando algo muy importante. Él, del momento que conoció a Cristo, él se divorció del mundo. Él abandonó su amor y su afecto por el mundo, por ese sistema, por esa forma. Y él ahora halla su máximo deleite y propósito solo en Jesús. Es decir, Pablo vive aún en este mundo quebrado y da gracias a Dios por cada cosa buena que puede vivir. Pero su esperanza, su gozo, su devoción, aquello que lo llena, que lo satisface, aquello que persigue, no está en las cosas terrenales. Y eso, hermano, debiera llevarnos a nosotros a preguntarnos claramente: ¿en qué nos gloriamos hoy día? ¿Cuál es la fuente de tu orgullo, hermano? ¿Qué es para ti aquello que te hace levantar el pecho? ¿Son tus hijos? ¿Lo inteligentes que son? ¿Lo buenos deportistas que han llegado a ser? ¿Lo talentosos? ¿Lo bien portados? ¿Esa es tu gloria? ¿Es tu familia? ¿Te glorías de que no has experimentado quiebres familiares? ¿De que has sido fiel a una sola mujer, a un solo hombre? ¿Esa es tu gloria? ¿O es tu trabajo? ¿Tu cargo de gerencia? ¿Tu expertise? ¿Tu importancia? ¿Esa es tu gloria? Quizás lo es tu estatus. ¿El buen auto que manejas? ¿El lugar al que vas de vacaciones? O quizás para ti no es esas cosas, pero sí lo son los títulos. ¿Eres un hombre o una mujer inteligente? ¿Has logrado salir adelante? ¿Esa es tu gloria? O quizás alguien más espiritual podría decir: bueno, en realidad todas estas cosas son muy banales, pero yo soy un hombre o una mujer que puede orar. Yo entiendo el evangelio. Yo no le pego palos a nadie. Soy sabio cuando hablo. ¿Esa es tu gloria, tu piedad? Porque, hermano, nada de eso es realmente un motivo por el cual nos podamos gloriar. Porque en realidad no somos tan buenos como creemos en todo esto. Puedes dar gracias a Dios por tus hijos, sin duda, por tu familia, por tu trabajo, por lo que tienes.
Pero debes recordar, hermano, que todo te ha sido entregado por gracia. ¿Tus fuerzas para trabajar vienen de Dios? ¿Tu inteligencia para saber administrar, para estudiar, para aprender, viene de Dios? ¿La capacidad de ser un hombre templado o una mujer templada ha sido dada por el Espíritu de Dios, por su gracia? ¿O no? Jeremías 9 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es tu gloria, hermano? Tu gloria no es solo aquello de lo cual te enorgulleces, sino que tu gloria es también aquello que persigues, aquello a lo que le dedicas tiempo, aquello que te trae satisfacción. Y para no mirarlos a nadie, hermano, y que nadie se sienta particularmente indicado por mi persona, me voy a mirar a mí. Pero honestamente no voy a orar siempre y digo, qué maravilloso momento de oración, cómo llena mi alma, sino que muchas veces encuentro deleite en otras cosas. Y eso deberíamos examinarlo. Pero también debes reflexionar sobre lo segundo que dice el apóstol, ¿cuál es tu relación con el mundo? Y la pregunta aquí es sencilla y es para ti. ¿Te deleita el mundo más que Cristo? ¿Genera más placer para ti estar con tus hijos, salir de vacaciones, trabajar, andar en un auto, ver la naturaleza, juntarte con amigos, pasar un buen tiempo? ¿Eso te deleita más que el pensar en el Señor, que leer su palabra, que orar? Porque si es así, significa que tú tienes una relación con el mundo en la cual tu deleite está en Él. Pero Pablo dijo, yo me divorcié del mundo. Y lo segundo es cómo el mundo te ve. ¿Qué eres para el mundo tú? Y es cierto que tenemos malos ejemplos hoy día, ¿cierto? De falsos hermanos que por su falta de carácter y de templanza dan un pésimo testimonio al mundo de lo que significa ser un cristiano. Pero, de alguna manera, ¿eres aceptado por el mundo? ¿Eres validado por el mundo? ¿El mundo comulga con tu forma de pensar? ¿O eres incómodo para el mundo? Porque no podemos dejar de decir, hermanos, que el Evangelio de Jesús y los seguidores de Jesús jamás van a ser aceptados por este mundo. No estamos para eso. Jesús fue muy claro cuando Él dijo, si a mí me persiguieron, ¿qué esperan ustedes? Hermanos, nos van a perseguir en algún momento de la historia. Así lo viven hermanos en otros lugares. Si Jesús no fue agradable para el mundo porque confrontó al mundo por su pecado, ¿qué esperas que sea para ti? ¿Sabes cuándo hay peligro en eso? Cuando tú comienzas a codearte con el mundo y eres liviano para presentar el Evangelio. Esto no significa que tienes que ir como un kamikaze, agarrando un hacha y cortando las cabezas de todos los que no son cristianos alrededor tuyo. ¿Pero alguna vez has hablado de lo incómodo que significa tu postura o lo que debiera ser la postura de un cristiano frente a la ideología de género, por ejemplo? ¿Has tenido alguna vez esa conversación incómoda en tener que decirle a alguien que es homosexual, ¿sabes qué? Tú estás en pecado y eso no agrada a Dios. ¿Has tenido alguna vez esa conversación incómoda con alguien a quien le has dicho tú estás en fornicación, no estás casado? ¿Y eso no agrada a Dios? ¿Has tenido alguna vez ese tipo de conversaciones? Porque hermanos, no nos engañemos. A pesar de que podemos disfrutar de la vida en este mundo, no somos del mundo. Y el mundo va a rechazar al cristianismo. Eso es lo que la Escritura dice. Por lo tanto, es importante que reflexionemos en nuestra relación con el mundo hoy día. No significa que nos aislemos, pero si eres muy valorado y muy, como decía mi madre, si eres una monedita de oro para el mundo, tienes que examinar cómo el Evangelio está afectando tu vida. Ahora, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, la mejor forma de vivir la vida en este mundo caído es disfrutando la vida que Dios te ha dado y lo que está alrededor tuyo. Pero si eso compite en alguna medida con tu deleite en Dios, tú debes examinar tu corazón y buscar la satisfacción en Él. ¿Amén? Bien. Entonces, si sintetizamos, el apóstol Pablo hace una comparación y él aborda de alguna manera 4 aspectos y compara a los falsos hermanos con sí mismo. Respecto a la motivación, él dice que los falsos hermanos buscan agradar a los hombres, pero él busca agradar a Dios. Respecto al método, estos falsos hermanos guardan aspectos de la ley y los guardan más o menos porque tampoco son rigurosos en cumplirlo. Pero él, Pablo, guarda el evangelio de Cristo. En cuanto al objetivo, estos falsos hermanos no desean sino evitar la persecución, ser vistos, ser tenidos por alta estima por los hombres. Pero el apóstol Pablo busca ser fiel a Cristo, su Señor. Y el resultado es evidente. Estos falsos hermanos y su forma de vivir en la vida produce esclavitud y el fruto de la carne que se nos predicó hace un par de semanas. En cambio, el resultado para Pablo y para los creyentes es libertad en el Evangelio y esa libertad conduce al amor unos por otros. ¿Sí? Ahora, Pablo nos habla de los frutos de esta nueva creación. Él le argumenta su punto. Él dice la circuncisión no tiene valor en sí misma y tampoco la incircuncisión. Y aquí está afirmando un poco el pensamiento de los Gálatas. Porque si luego de todos los argumentos que Pablo les dio, ellos llegaron a pensar que lo que tenía valor era en realidad la incircuncisión, él les está diciendo, no, espérate. No tiene que ver con la circuncisión ni tiene que ver con la incircuncisión. No son mejores los judíos ni son mejores los gentiles. ¿Sabes quién es realmente valioso? Aquellos que son una nueva creación. Eso dice el apóstol Pablo. Y Juan 3 nos dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es lo que el apóstol le está diciendo. La verdadera importancia de su mensaje, del Evangelio, está en nuevos creyentes. En hombres y mujeres que sin importar su trasfondo social, económico, cultural, han nacido de nuevo por la gracia del Señor y han mirado y abrazado esa cruz. Eso es lo que tiene valor. Eso es lo que nosotros debiéramos mirar, hermanos. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y él reafirma este punto diciendo lo siguiente. En el versículo 16 de Gálatas, y a los que andan conforme a esta regla. ¿A cuál regla? A lo que él estaba diciendo. A esta nueva criatura. A este tipo de pueblo que se ampara en la fe y no en las obras. Aquel pueblo que busca el amor unos con otros, que permanece en unidad, que busca la comunión, que tiene como fruto no el fruto de la carne, sino el fruto del Espíritu, porque él mismo ha sido nacido de Dios. Ese hombre, esa mujer, esos, para ellos, el apóstol Pablo dice, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y aquí quiero hacer solamente una aclaración muy pequeña, de alguna manera para no caer en lo que el dispensacionalismo menciona. Ellos, Pablo se refiere a los que andan conforme a esta regla, a los verdaderos creyentes. Y cuando menciona al Israel de Dios, él está reafirmando teológicamente la identidad de quienes son ellos. Ellos son el verdadero Israel de Dios. Y argumentos para esto no vamos a entrar porque lo vimos ampliamente en el discurso de Pablo a los Gálatas. Pero Pablo termina así, sus últimos 2 versículos. Él dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
Y parece un poco arrogante el apóstol, ¿no? John Hill, un teólogo, dice lo siguiente, comenta lo siguiente respecto a este texto. Habiendo expuesto y explicado con tanta claridad la doctrina de la justificación y demostrado tan ampliamente que no es por obra, sino por fe, y que la circuncisión y otros rituales de la ley ceremonial no eran necesarios para ella, desea, es más, exige con autoridad que no le causen más problemas al respecto, dando a entender que esperaba que estuviesen satisfechos con lo que había escrito, que se apegaran a la verdad y la obedecieran, como lo habían hecho anteriormente, que no escucharían más objeciones de su parte. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, oye, desde ahora no me causen más problemas. Él no está diciendo, yo no les voy a volver a recordar si ustedes tienen alguna duda. Él le está diciendo, lo que yo espero ahora de ustedes, Gálatas, después de todo el tratado teológico que les di, es que obedezcan a la verdad que les he mencionado. Y aquí hay un punto importante y pequeño, pero un punto importante, hermanos. De todas las enseñanzas que tú has recibido, ¿estás dispuesto a obedecer lo que la palabra del Señor muestra? Porque si nuestro foco es venir a la iglesia simplemente para ser conocedores y no poner por obra, poco provecho va a tener en nuestra vida espiritual. Por eso estamos llamados, hermanos, a obedecer la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué Pablo se atreve a pedir esto? Porque él lleva en su cuerpo, como dice, las marcas de Cristo. Segunda de Corintios dice, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Y además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo no era cualquiera. Pablo llevaba en sí mismo, como él dijo, las marcas de ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Por eso demanda y exige obediencia de sus auditores. Ahora, hermanos, él concluye su última oración de la mejor forma que podría hacerlo. Él dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, ¿de qué otra manera podría cerrar su carta el apóstol, sino apelando a aquello que ha defendido a lo largo de todo su tratado? Y esto es, no su devoción, ni siquiera su obediencia, sino la gracia del Señor. Es por gracia que hemos sido elegidos. Es por gracia, hermanos, que hemos sido salvados. Es por gracia que hemos sido llamados a heredar junto con Cristo. Es por gracia que tú y yo, a pesar de nuestro pecado, hoy día estamos en pie. Y es por gracia que algún día llegaremos a la gloria del Padre. Es por gracia. Por eso el apóstol dice, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, porque no hay otra forma en que podamos vivir. Hermanos, somos el pueblo que depende de la gracia de Dios. Si Él nos pagara conforme nuestras obras, aún estando en la iglesia, ni usted ni yo podríamos estar aquí hoy día delante de Él. Pero nuestros matrimonios persisten. Nuestros hijos no se han descarriado hoy día. No hemos engañado a nuestro cónyuge. No hemos negado quién es nuestro Salvador. Por gracia. Por su obra en nosotros. Por eso Él concluye así. Hermanos, la gracia no deja lugar al orgullo. Donde la gracia está presente, el orgullo y la búsqueda de una falsa gloria es quitada. Por eso la gracia es tan relevante y es tan central para la vida de los creyentes. Gálatas 2:21 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, y esto es sinónimo de mi esfuerzo, entonces Cristo murió en vano. Si tú quieres apoyarte en cualquier cosa que no sea la gracia de Dios y la obra de la cruz,
estás desechando el evangelio del Señor Jesucristo. No va a ser tu piedad, no va a ser tu fuerza, tu dedicación, tu compromiso, tus ofrendas, tu devoción, hermano. Es la gracia del Señor. Y una última advertencia. Gracia no significa libertinaje. Gracia no significa barato. Gracia no significa ni da como fruto egoísmo. Gracia es símbolo de rendición, de humillación y de gratitud por lo que Dios ha hecho. Eso es gracia, hermanos.